Hola mi gente linda, sean bienvenidos a un nuevo video. ¿Qué tal están? Espero que súper bien. Creo que ha pasado muchísimo tiempo desde la última vez que nos sentamos aquí para hablar y charlar sobre un tema en específico y esa cordialidad que hace rato no hago en los videos de preguntarles cómo se sienten, qué tal están, cómo han ido sus días. Pero bueno, el título de este video no se escapa de la realidad de muchas cosas que quiero conversar con ustedes, así que los invito a que se acomoden, busquen su café, busquen su merienda, porque sí tengo muchas cosas que decir en base a mi experiencia y muchas cosas que he tenido que vivir en todos estos días. Digamos que esta historia comienza justamente cuando uno decide emprender como tal lo que es la vida de adulto, conocer personas o tener una pareja e independizarse. Y es increíble lo mucho que te cambia la vida en cuestiones de días. Sin mencionarles lo que es el punto de vista de Cuba y los cubanos. ¿Y por qué digo esto? Simple. En cualquier parte del mundo, cuando uno tiene cierta edad, o sea 18 años y es mayor de edad, decide irse de la casa de los padres, buscar una renta y si tiene pareja, hacer los gastos de la renta a la mitad y tener una vida junto con su pareja. Aquí en Cuba es donde eso se ve completamente contradictorio, se ve algo extraño a tal punto de que cuando le dices a una persona estoy independizado o estoy rentado con mi pareja, ya las personas sacan conclusiones de que te fuiste de la casa porque tuviste problemas personales o problemas familiares y no siempre es así. También es necesario mencionar que pese a las posibilidades y cómo funcionan las cosas en Cuba, que yo sé que muchos de ustedes saben cómo es la cosa en el país, no todos los jóvenes tienen la posibilidad hoy en día de ir tras una renta o independizarse. Entonces tienen que estar debajo del techo en el que convive junto con toda su familia. Y precisamente de eso vamos a estar hablando en los próximos minutos, pero acompáñenme a tomarme un café para iniciar el día como se debe. Las personas que llevan bastante tiempo en el canal saben que yo nunca he sido cafetero, pero verdaderamente eso ya es una costumbre del cubano, que el cubano que no se despierte sin una coladita de café no puede iniciar su día como se debe. Entonces nada, mientras yo me voy tomando aquí mi café, quiero hablar de un tema tan complicado en Cuba como es el caso de las rentas, o más bien de rentarse. Como yo no soy el típico creador de contenido o youtuber que anda publicando o documentando su vida, quizás no estén actualizados con cosas que están pasando ahora mismo. Y es que a lo mejor muchos de ustedes seguro lo han notado por la frecuencia de publicación de videos, que me he retrasado, que ya no hay tantos fines de semana con contenido, entre semana publico un video que la gente ni se espera. Cosas así que a medida que vaya pasando el tiempo y los días voy a establecerme nuevamente. Y es que si pudiéramos hablar de un factor que puede influir en eso es el tema de que llevo bastantes días en búsqueda de una renta para independizarme. Por cierto, qué rico quedó el café. Comenten ustedes ahí abajo con qué café ustedes desayunan. Déjenme ver cómo voy desglosando este tema porque sí, tiene bastantes aristas, bastantes eslabones, pero sé que lo que más le viene interesando a ustedes es el tema de los precios, del confort, de las comodidades, de que tiene adentro una renta en La Habana o en Cuba. Así que vamos a ver si no me complico tanto en el trayecto. Voy a hablar en base a mi experiencia respecto a lo que me fui encontrando en el camino y los precios de cada cosa en dependencia de lo que tiene dentro de la renta o lo que te incluye. Primero que nada decirles que para todo hay una primera vez y yo sinceramente les digo que no sabía o desconocía lo difícil que es rentarse en Cuba hoy en día. Primero porque la mayoría de los alquileres están ocupados y es algo que me impresionó. Por una parte tenemos una gran población que son todos esos médicos, todos esos estudiantes extranjeros que necesitan un techo en donde vivir mientras pasan su curso o pasan su carrera aquí en Cuba.
Por tanto, cuando te enfrentas a rentas de este tipo, te enfrentas totalmente a precios despampanantes. Mejor ni hablar de eso, sobre todo para un cubano que simplemente quiere independizarse en su propio país. Por otro lado, tenemos una población no tan pequeña, pero al mismo tiempo es menos que todos estos estudiantes extranjeros que vienen de otros países a rentarse, que son todos esos cubanos que por un motivo o por otro quieren tener su independencia, quieren tener su espacio, ya sean solos, con su pareja o con la familia que han creado. Y ahí es cuando comenzamos a hablar de renta / precio. Vamos a ver. Primero, déjenme decirles, y estos datos son actuales, no estoy grabando el video un mes después ni nada por el estilo. Vamos a hablar primero de los precios. Ya voy a estar poniendo aquí la conversión de cada uno de los montos en USD y en euros para que ustedes hagan sus cálculos y sus conclusiones. Vamos a hablar de que una renta en La Habana, también estoy hablando de la ciudad, hay que seguir visitando otras provincias a ver qué tal, pero en el caso de La Habana, encontrarte la renta más barata o económica, estamos hablando de entre 6,000 pesos a 10,000 pesos. ¿Qué incluye esta renta? Absolutamente nada. 4 paredes. Y a lo mejor ustedes dirán, ¿cómo que 4 paredes? Bueno, literalmente 4 paredes, si acaso un baño, pero cero confort. Ni un frío donde tú puedas guardar tus alimentos, ni una cama. Es simplemente 4 paredes en las que puedes convivir. ¿Qué pasa? Que hay personas que ya llevan seguro un tiempo de renta en renta, de en alquiler, y evidentemente se van haciendo de sus cosas, de su cama, de su cómoda, de su frío, y ya cuando llegan a este sitio se rentan por menos precio, ponen sus comodidades y ya está. Pero hay personas que no tienen, digamos, esos confort en su poder y entonces les urge un alquiler o una renta que tenga mínimamente que sea un frío para guardar los alimentos. Entonces, cuando ya la renta comienza a tener esos confort, evidentemente sube el precio. Por tanto, ¿qué les pudiese decir? Que si te encuentras una renta con un frío, estoy hablando nada más de un frío, ya comienza el precio a ser a partir de 10,000 hasta 15,000 pesos cubanos el mes. Muy importante, esto es un pago mensual. A partir de esos 10,000, 15,000 pesos comienza a subir la apuesta a 20,000, 25,000, incluso 30,000, que básicamente ahora mismo vienen siendo aproximadamente $100 un alquiler al mes, incluyéndote cosas básicas como el frío, una cama, hay algunos que te incluyen una lavadora, que yo sinceramente les digo, entre los alquileres que fui a visitar, no concebía que, por ejemplo, una renta de 10,000 o 15,000 pesos no incluyese absolutamente nada, entraras al alquiler y la persona que te está alquilando o que te está rentando no hace una previa recogida, no tiene la casa recogida, y eso verdaderamente te desilusiona a tal punto de que tú dices, bueno, sí, está vacía, no tiene nada, pero al mismo tiempo siento que tengo que dar aquí una mano de pintura, siento que tengo que recoger la casa, siento que tengo que hacer tantas cosas en una casa que no es mía, que es un gasto inmenso. Y estas rentas son las que yo visité, mi experiencia, lo poco que pude investigar, porque si empiezas a buscar, primero que nada estoy hablando de las más económicas, de las que te encuentras en el centro de la ciudad. Ya si vamos para otros municipios, porque esto, déjenme decirles que sí influye en el municipio en el que estés, ya sea la parte vedada de la ciudad o ya una parte más alejada de La Habana, como es el caso de San Miguel del Padrón, 10 de octubre, influye muchísimo la ubicación del alquiler y el precio, evidentemente, a tal punto de que yo, cuando empecé a hacer mi búsqueda, yo no me involucré en lo que es las ofertas o los alquileres para la parte del vedado, porque ahí sí te puedes encontrar alquileres que rondan entre los 500 USD y hasta $1,300 al mes un alquiler, que sí, que tiene mayor confort, que tiene 2 cuartos, que tiene ducha, que tiene aire acondicionado, todas las cosas que uno anhela tener en una casa para sentirse cómodo, pero verdaderamente el precio no ayuda. Estos alquileres vienen siendo para personas adineradas, personas con posibilidades, pero al mismo tiempo pensé y dije, esto debe ser realmente o exclusivamente para extranjeros que quieran vivir en Cuba, porque un cubano meramente con posibilidades
reúne un poco más y se compra un apartamento, por así decirlo. Vaya, y eso es yo con mis pensamientos. Díganme qué ustedes piensan ahí abajo en la parte de los comentarios. Esto de las rentas y de rentarse y de los alquileres es completamente un universo. Si hay algo que podría mencionarles también en este video es el tema de las estafas. Investigando y haciendo búsquedas y buscando todo tipo de alquiler, toda variedad de precios, es más económico, es más caro, es más barato. Me tropecé con personas que se dedican a crear un grupo de WhatsApp donde hay varias ofertas, ponen varias ofertas de personas que están alquilando, y para introducirte tú en ese grupo de WhatsApp tienes que pagar una módica cantidad de 300 pesos cubanos, que eso lo haces por transferencia. O sea que básicamente ese grupo de ofertas, usted paga esa cantidad, lo transfiere o lo paga en efectivo o lo paga en saldo y tiene acceso a todas esas ofertas que diariamente se van publicando. ¿Por qué digo que esto es una estafa? Porque muchas de estas personas que se aprovechan de esto, cuando vas a preguntar los alquileres están ocupados y simplemente pierdes tu dinero. Nosotros intentamos buscar ofertas por ahí porque sí, malo que bueno que regular te encontrabas una que otra oferta que uno podía visitar, pero al mismo tiempo la gente siento que se aprovecha del desespero de las personas de encontrar un alquiler y ahí se cae en las estafas, en la falta de respetos y demás. Pero bueno, retomando el tema de la actualidad, a lo mejor muchos de ustedes no se han percatado, personas que son nuevas en el canal, que de entrada les doy muchas gracias a todas las personas que han apoyado el canal en estos últimos tiempos. Ahora mismo traté de todos estos días encontrar un alquiler que satisfaga mis necesidades y no fue el caso. Ahora mismo estoy viviendo en una casa que es parte de mi familia hasta que se solucione el problema, porque no encontré alquiler. Ya llevo casi un mes en la búsqueda y cada vez que encontraba una opción o una oferta no cumplía las condiciones, se aplicaba todo lo que les he mencionado hasta este minuto. Ok, digamos que llega el momento de vivir solo, de independizarte, de hacer tu propia vida. Al estar completamente alejado de tu familia, siendo el hombre de la casa, tienes que pensar desde jabón con el cual te bañas hasta la especie con la cual cocinas. Y es todo un reto más viviendo aquí en Cuba, hacerte de todo lo necesario para, en que sea, sobrevivir. Yo quería hacer como, digamos, un resumen de los precios de muchas cosas respecto a la comida, respecto a varios ámbitos que son indispensables en el día a día del cubano y de cualquier ser humano que está subsistiendo en este mundo. Y déjenme ver aquí mismo en la cocina que tengo a disposición. Por ejemplo, si hablamos de compras de alimentos, me gustaría hacer como un pequeño listado. Por ejemplo, esta bolsa de pan que ronda sobre los 200 pesos cubanos. Estos paquetes de galletas que son buenísimos para desayunar, pero el paquete entero, que son 7 unidades, miren, son como varias unidades con galletitas, cuesta 1.000 pesos cubanos, o te lo puedes encontrar a más precios, 1.100, 1.200 pesos. Las especias que son indispensables en la cocina del cubano y en la cocina de cualquier persona, lo que es el ají. Bueno, déjenme decirles que los otros días compramos una libra de cebolla a 500 pesos. El ají, no recuerdo porque son muchas cosas. El ajo, la cabeza de ajo cuesta 50 pesos. Los huevos, caballero, en Cuba ya los huevos es completamente un lujo. Yo ayer estaba sacando la cuenta y para comerte en el almuerzo, por ejemplo, una tortilla de perritos, primero tienes que gastar alrededor de 3.300 pesos en un cartón de huevo. Y quería mostrarles que nosotros compramos una quincena. Al mismo tiempo, un paquete de salchichas o de perritos, 500 pesos cubanos. Más el aceite con el que tienes que freír la tortilla, está entre los 700 pesos, 800 pesos cubanos. De las pocas cosas que ha bajado su precio gradualmente en los últimos tiempos. De esta manera ponemos punto final a toda esta experiencia, o más bien actualización de un poco sobre mi vida, y también reflejando lo que es la realidad de independizarse en Cuba, de cómo un joven puede vivir solo, rentarse, los alquileres y todo ese universo que, sinceramente les digo y les reitero,
para mí es algo completamente nuevo, algo que voy a zambullirme mayormente porque soy primerizo, porque soy inexperto. Así que si les gustaría que reflejase en este canal más actualizaciones respecto al tema de el modo de vida en los alquileres, independizarse, buscar renta, déjenmelo saber ahí abajo en la parte de los comentarios. Y si este video tiene aceptación, voy a seguir dando más episodios de esta temática. Gracias como siempre por ver el video hasta el final. Recuerden que los quiero un montón y agradecido siempre por todo el apoyo que me dan semana tras semana, no solo en los videos, sino con el canal de forma general. Los quiero un montón y nos vemos próximamente con mucho más contenido. Yo soy Yonix y hasta entonces, pura vida.